¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas por el 7 en la grilla de Cablevisión. En principio es lo que corresponde. Saludar los 15 años de Canal C, el canal que ha permitido a los cordobeses tener la impronta de poder realizar periodismo, pero periodismo de verdad, con la absoluta libertad de expresión que debe reinar precisamente en el periodismo de hoy, tan confundido y tan congestionado de distintas variables ideológicas que impiden en muchos casos que esa libertad de expresión se exprese en la opinión y particularmente en el respeto de la línea editorial de los programas. Esto es lo que ha logrado precisamente Canal C, las autoridades de Canal C, y es bueno reflejarlo a esto, no solamente porque el nivel ejecutivo ha acudido a contener precisamente las cuestiones periodísticas y las de los periodistas, sino también a todo el personal técnico, desde el director Francisco Luján hacia abajo, para no tratar de hacer nombres y olvidarnos de alguno de ellos, para el personal administrativo que también pone su cuota de esfuerzo para que el canal funcione, y para, digamos, la gran audiencia que tiene Canal C y que respeta y nos respeta, nos critica cuando tiene que hacerlo y que nos pide permanentemente que el periodismo cordobés siga manteniendo este espacio. Dicho esto, vamos al programa de hoy. Programa que va a tener naturalmente las cuestiones económicas analizadas por Alfredo Blanco, la pandemia y la economía, qué es lo que se espera. Vamos a hablar con el doctor Mario Negri, que es el jefe de la oposición en el Congreso de la Nación, para saber concretamente su opinión con respecto a los temas que circundan alrededor de todo esto, para ver inclusive la posibilidad de preguntarle concretamente qué es lo que va a hacer y qué es lo que viene en materia política en la República Argentina después de la pandemia. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos hablamos con Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. defensorcórdoba.org.ar. Bien, los auspicios que presentan la columna económica de Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Bien. Antes de darle paso a Alfredo, la gacetilla de la Facultad de Ciencias Económicas, que junto a Psicología y Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba han puesto en marcha el servicio gratuito de trabajo esencial que brinda acompañamiento y orientación sobre condiciones laborales a quienes trabajan exceptuados de la cuarentena. El contexto actual ocasiona ansiedad, estrés, incertidumbre y preocupación, y en este caso el programa Trabajo Esencial está destinado a quienes cumplen tareas del servicio de la comunidad expuestos al riesgo de posibles contagios. Por eso, la Universidad Nacional de Córdoba y la provincia disponen de un equipo de profesionales de la psicología, la administración, la contabilidad y la abogacía para ofrecer información, acompañamiento y asesoramiento especializado. La consulta gratuita se recibe en la web www.trabajoesencial.eco.unc.edu.ar o escribiendo a trabajoesencial@extension.unc.edu.ar. También colocando Trabajo Esencial UNC en un buscador de internet. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? En primer lugar, adherirme a tu saludo y agradecimiento al canal en estos 15 años que está cumpliendo. Vamos a hacer un comentario sobre la situación que estamos viviendo, la pandemia, la difusión del virus, del coronavirus, y su impacto sobre la economía y qué lecciones podemos sacar de allí, ¿no? Cuando uno revisa la historia, te decía, en realidad ha habido, desde los orígenes de la humanidad, ha habido situaciones de epidemias, ¿no? Uno podría decir, desde el relato bíblico que está en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, de las plagas de Egipto, pasando por quizás la epidemia más conocida, que fue, digamos, la peste de principios del siglo XIV en Europa, la peste negra, pero no solamente han sido cuestiones del pasado. Durante el siglo XX hubo muchas epidemias. Comenzado el siglo XX, en la segunda década, la mal llamada gripe española, y en el siglo XXI, por supuesto también, el SARS, aquella epidemia que también se originó en China, y posteriormente de eso, más recientemente, el tema de la gripe H1N1. Eso siempre ha ocurrido y siempre da la impresión que por una mezcla de incredulidad y de ignorancia, los hombres inicialmente la subestiman, pero a eso le sigue una fase de mucha preocupación y muchas veces de pánico. Esta situación que tenemos ahora probablemente tenga algunas similitudes con epidemias del pasado desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico no tiene ningún antecedente de esta magnitud. Por estos días hay quienes comparan y dicen, lo comparemos con la crisis del 29, con aquella crisis que sacudió al mundo y que duró durante prácticamente toda la década del 30, hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial en el 39. Sin embargo, me gustaría, y ahora sí entrando en lo económico, precisar 2 o 3 cosas que hacen que esta crisis sea distinta. La primera cuestión es que aquella crisis, la crisis del 29 o crisis de los años 30, en realidad era una crisis caracterizada por una caída de la demanda agregada de la economía. Eso lo iba a explicar un gran economista, Keynes, para explicar que en el capitalismo cíclicamente había crisis que se producían como consecuencia que la demanda agregada no era suficiente y eso generaba entonces caída del nivel de actividad, desempleo, y fue lo que se expandió durante la década del 30 por todo el planeta como una crisis de demanda. Sin embargo, esta crisis tiene otro elemento adicional que aquella no tuvo. Y esta crisis tiene como elemento adicional de que más allá de las discusiones entre los sanitaristas de cuál es la medida más adecuada para evitar la difusión del virus, existen decisiones, medidas que se adoptan que impactan directamente sobre la oferta, no solo sobre la demanda, sino sobre la oferta. La decisión de
de la cuarentena y del cierre de muchas actividades significa, además de la caída de ingresos de muchas personas que tienen que entonces reformular sus planes de consumo y esto hace caer la demanda, también significa una caída muy brusca de la oferta, hay una menor provisión de bienes y servicios, de manera tal que las recomendaciones no pueden ser simplemente de sostener la demanda. La demanda se sostiene básicamente con transferencias a los consumidores y a las familias, pero en este caso también es necesario atender al lado de la oferta, evitar que haya un colapso general de empresas. Y yo diría que uno debería distinguir dos plazos. Uno es el muy corto plazo, cuando estamos en la situación actual con mucha incertidumbre. En alguna medida las decisiones se toman como aquel caso de los bomberos que van a apagar un incendio, entran a la casa, hay que apagar el fuego y no se presta demasiada atención a probables daños colaterales que existan como consecuencia de accionar para apagar el fuego. Entonces, en este periodo, uno no debe alarmarse si tenemos una fuerte expansión monetaria, que los datos ya lo están mostrando, si uno tiene un aumento muy importante del gasto, que está mostrándolo en todos los países del mundo, del gasto público, y tampoco si existe una decisión de apoyar a las empresas para sostenerlas, ayudándoles al pago de la nómina salarial o cosa por el estilo. Esta es una primera fase. Después está la otra fase, cuando pase la etapa de difusión, cuando pase, digamos, la pandemia sea solo un mal recuerdo, allí tenemos que enfrentar los otros problemas, algunos de los cuales serán desequilibrios que se han profundizado como consecuencia de las decisiones adoptadas en el corto plazo. ¿A qué apunto con esto? La crisis va a tener efectos muy fuertes para todos los países del planeta. Van a ser más fuertes para los países periféricos que para los países centrales que tienen más posibilidades de enfrentar la coyuntura. Y para Argentina en particular, mi impresión es que van a ser consecuencias muy negativas porque además nos toma con una situación previa en que Argentina venía arrastrando una situación recesiva, una situación con altas tasas de inflación, una situación con las cuentas públicas que no estaban en orden. Y entonces en este periodo en que hay que aumentar el gasto, en que caen los recursos porque caen las recaudaciones, en este periodo entonces se va a profundizar muchas de esas dificultades. Mi impresión es que a la salida de esto vamos a tener una Argentina que va a tener obviamente más pobreza, que va a haber tenido quebrantos de empresarios y que no va a ser uniforme obviamente el impacto. Habrá sectores de la sociedad, en general los sectores más vulnerables, que van a estar en una situación más complicada, empresas, en general las empresas de menor dimensión económica, que van a enfrentar más dificultades, y además en ese periodo que es el de la salida, de la recuperación de la economía, eso va a depender también de lo que hagamos durante este periodo. ¿Por qué? Porque si hay muchas empresas que caen, las posibilidades de recuperarse rápidamente son menores. Si hay mucho aumento muy alto de los niveles de pobreza, eso va a afectar a la demanda de la economía, de manera tal que la salida va a estar condicionada por el éxito que tengan las medidas, estos paliativos que se adoptan en la primera fase. Ahora bien, las decisiones pueden ser correctas, pero además hace falta que sean bien ejecutadas. Es decir, la eficiencia en la aplicación de los recursos puede llegar a condicionar el éxito o el fracaso de las medidas, por más que hayan sido decisiones correctas. Por ejemplo, si yo decido acompañar a las familias en sus ingresos, aquellas que han perdido ingresos como consecuencia de la cuarentena, bueno, el éxito dependerá de que efectivamente llegue y que no haya en el medio, digamos, errores en la implementación, burocracias y muchas cosas que hagan que el recurso finalmente no cumpla su objetivo. Si nosotros miramos cuál puede ser
la evolución de la economía entonces va a depender de esto y también va a depender de solucionar desequilibrios que teníamos y desequilibrios que vamos a producir. Si uno mira los números fiscales que se han conocido ayer, es claro el aumento del déficit primario muy importante, y si uno mira la recaudación, es claro que se ha derrumbado, las provincias están pidiendo asistencia, hay quienes incluso han empezado a sugerir que debería no solo emitirse dinero, sino cuasimonedas. Es decir, hay una situación digamos, muy compleja en el marco del cual se deben tomar estas decisiones. Mi impresión es que vamos a tener por delante unos meses muy duros, Ricardo. Argentina además la toma, y lo hemos dicho en otra oportunidad, a la mitad de una reestructuración de la deuda que fue presentada la semana pasada y que hoy ya hay algunos fondos que han dicho que no aceptan los títulos que les ofrece a cambio la Argentina. Es probable que esto forme parte de una estrategia, pero lo concreto es que hasta que no se cierre el frente externo, hasta que no se pueda acordar con el Fondo Monetario algún diferimiento de los pagos que no son este año, pero que va a haber que afrontarlos, por ahora la situación de Argentina es que lo único que ha dicho es que no va a pagar. Mañana hay un vencimiento que Argentina no va a pagar, de bonos de estos que se van a reestructurar, y ahí se va a abrir un periodo de 30 días para ver si efectivamente cae en default. Antes de eso, unos 10 días antes, los tenedores de títulos a los cuales se les ofrece reestructuración deberán contestar si aceptan o si no aceptan la propuesta. No nos ayuda además el contexto internacional, más allá de que algunos analistas dicen que esta situación tan crítica del mundo puede volverlos un poco más sensibles, por conveniencia, a los tenedores de los títulos. Pero lo concreto es que por ahora allí hay un tremendo interrogante. Se ha reavivado una cierta discusión y hay algunos economistas que han empezado a criticar porque dicen que este nivel de emisión nos va a llevar irremediablemente a una hiperinflación. Me parece que hay que tener algún cuidado, siempre, pero en estos casos más aún, en las proyecciones que se hacen en economía. En realidad es cierto que una tasa de expansión de la cantidad de dinero como la que vamos a tener puede crear problemas, pero también es cierto que el gobierno debería estar preparado para que, pasado la pandemia, recuperar ciertos equilibrios con más prudencia fiscal, con más prudencia además monetaria. Por ahora no lo sabemos, habrá que esperar a ver cómo evoluciona la economía mundial y cómo esto nos afecta a nosotros acá en Argentina. Bueno, Alfredo, nos encontramos la próxima semana, si te parece. La próxima semana nos encontramos. Siguiendo por esta vía virtual, por el momento. Bien, vamos al corte. Cuando regresemos, el doctor Mario Negri. Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cordobesa para todo, cordobesa para vos, cordobesa para electro y para
construcción. Crecimos juntos, somos vos. Más que una tarjeta cordobesa, corazón. Cordobesa, está en todo. Y ahora se renovó. Disfruta tu Cordobesa. La tarjeta de Banco te ayuda a equipar tu casa, pagas todo, viajas, ahorras, compra todo en el Super Cordobesa para vos. Cordobesa, Cordobesa, la tarjeta de Banco. La tarjeta de Banco. Horizonte informa. Ante la extensión de la cuarentena por coronavirus promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, se dispuso el siguiente cronograma de actividades societarias. Primero, prorrogar el cierre del presente estado mensual hasta el día 20 de abril inclusive, manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación de eventuales dificultades económicas similares a los ya vigentes. Revise la sección Consulte su aporte en nuestra página web, que permite incluso imprimir su cupón Rapipago. Segundo, posibilitar aportes del asociado por Rapipago o por transferencia bancaria o también personalmente entre los días 13 y 20 de abril en sede cooperativa. Tercero, adjudicar 220 nuevas viviendas en 10 actos de adjudicación reducidos previstos para los días 22 y 23 de abril próximos. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre la semana anterior a la adjudicación. Ante dudas, consúltenos. 220 nuevas viviendas a adjudicar los días 22 y 23 de abril próximos. Adaptamos las formas a las exigencias de la pandemia y así Horizonte continúa su marcha. Horizonte, los pies sobre la tierra. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca, llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Bien, estamos en línea ahora con el presidente del Interbloque UCR Cambiemos, el doctor Mario Negri. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Ricardo, un gusto, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hacía tiempo que no... Sí, lo escucho perfecto. Hacía tiempo que no hablábamos, bastante tiempo que no hablábamos. Y este es un momento, digamos, particularmente importante para tener su opinión, porque, digo, esta pandemia le ha agregado... Al menos desde mi juicio, no sé cuál es la visión suya, digamos, ha herido inclusive la institucionalidad en la República Argentina. No hay nada que funcione en materia de poder legislativo. No solo en poder legislativo, en general, yo pienso, Ricardo, que cuando se producen crisis, y en este caso vinculadas a la salud de esta magnitud, y como se han dado en el mundo, hay una clara tendencia a un estado un tanto de excepción, es decir, que se comienzan a delegar facultades por la crisis y se concentran alrededor de un poder. Creo que en la Argentina, además de ser una vieja costumbre, la pandemia aceleró la concentración de decisiones alrededor del Poder Ejecutivo, y no solo el Congreso, que al principio tenía razones hasta de aislamiento físico para el caso de la Cámara de Diputados para poder sesionar, sino que además ya tenía todas las emergencias que había llevado en diciembre el gobierno, 9, sino que además también se cerró el servicio de justicia. Es decir que no es una muy buena señal, no ayuda al gobierno, ni la falta de controles, ni el ejercicio, por supuesto, con las limitaciones que tiene. Nosotros ya vamos a cumplir más de 30 días, creemos que hay que crear las condiciones
Hay una comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia. Este gobierno ha dictado casi 40 decretos de necesidad y urgencia, o sea que son equivalente a una ley, y hay una comisión que tiene que controlarlo, examinarle la legalidad. Eso significan gastos. Tenga en cuenta, además, usted en su programa, que sigue mucho eso, que estamos frente a una situación tan particular que no hay presupuesto en la Argentina. Y además de no haber presupuesto, estamos justo en el comienzo de la oferta de una deuda a los bonistas. Yo le pregunté el día viernes al ministro de Economía si íbamos a tener una idea de un presupuesto, y la verdad es que no está en condiciones de responder. Entonces, hay mucha fragilidad institucional. Necesitamos que se restablezcan los controles, que haya servicio de justicia. Nosotros estamos procurando a ver si podemos sesionar por algún sistema de esto. Es muy difícil, somos 257. Usted tiene que tener la señal, modificar el reglamento, que a nadie se le corte al momento de votar, que no terminemos en un escándalo, peor, y además con leyes que estén muy consensuadas, porque si no, imagínese 10 horas discutiendo por videoconferencia. Ahora, de lo contrario, también hemos ofrecido, ya a esta altura, nosotros nos podemos trasladar a hacer una sesión presencial. Tenemos que dejarnos de terminar con este sainete. Podemos ir a un lugar muy grande, eso lo autoriza el reglamento, podemos hacerlo en el CCK, podemos hacerlo en un teatro, con la debida distancia social, y tener rápido. Nosotros tenemos propuestas, hemos hecho muchísimas propuestas para la crisis, y el gobierno tendrá las suyas, pero además necesitamos que el jefe de gabinete vaya al Congreso. Por la Constitución está obligado, todavía no ha ido a ninguna de las dos cámaras. Por lo menos nos permitiría a nosotros hacerle pregunta, que haga un informe de la situación, pero la verdad es que estamos muy a ciega, y salvo en la Cámara de Diputados, que hemos logrado hacer unas sesiones virtuales en las comisiones, que usted habrá visto, por medio de la cual los ministros comparecen y hacen algún informe a distancia, después creo que llegó el tiempo de poner en marcha la institucionalidad, porque la concentración de poder y el estado de excepción es muy malo. Mario, ¿qué podría llegar a suceder en el caso de que se rechace concretamente el pedido de la República Argentina, el ofrecimiento de la República Argentina a los bonistas, y particularmente, a pesar de que cuenta con cierto apoyo del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué podría llegar a suceder desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el actual espectro económico que está viviendo la República Argentina? Fuerte emisión, muchísima emisión, sin garantías quizás detrás de todo esto, y con el frente de conflicto. Ya hay 3 o 4 de los bonistas más importantes que han dicho esto no va así, a lo que habría que reformular todo de nuevo. En realidad nosotros lo que hemos dicho, porque está en cabeza del gobierno todas las facultades, le hemos facilitado la herramienta, que era una buena noticia que hicieran una oferta. En segundo lugar, hay sectores del mercado que dicen que tiene razonabilidad, y hay bonistas que lo rechazan, pero eso es un tema que tiene que llevar el gobierno. Todavía tiene tiempo. Usted sabe que tiene 30 días todavía, donde esperemos que haya una solución positiva, que sea beneficiosa para la Argentina, que dialoguen. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es el default. Eso creo que es tremendo. Eso es volver en menos de 20 años 2 veces a sacarlo del mundo al país, con las implicancias que significa no solamente en materia de inversión, sino también en materia de mercado exterior de crédito, ¿no? Hoy la Argentina venía con una crisis, pero la verdad es que la pandemia económica va a una velocidad que alcanza la pandemia sanitaria. Por supuesto, es prioritaria la salud, pero nosotros somos muy vulnerables, y ya tenemos el dato de que la economía en el mundo va a caer más del 3%, la primera vez después de la Gran Depresión, ¿no? Sí. Y el promedio de los países es del 6, el 7, el 8, es decir, que ya sabemos que la economía va a ser muy mala.
Entonces, lo que hemos estado proponiendo, y le he dicho yo al presidente, es que yo creo que ya es tiempo de convocar a especialistas económicos, que hay que abrir la cabeza, que es mejor escucharse a la política, al sector productivo, y ver cómo comenzamos a pensar la salida, por dónde vamos a ir, porque nos ha ido bien aislándonos, en achatar la curva de contagio, pero es como una piedra que traba una puerta giratoria, porque usted achata, la cuarentena se estira y la economía se cae cada vez más. Por supuesto que está la vida de por medio. Usted ha dado en la clave cuando habla de la puerta giratoria. La pandemia ha permitido también relajar la justicia y permitir que muchos de los condenados hoy estén precisamente en libertad o en prisión domiciliaria. Aunque Casación ahora le acaba de negar a Jaime la posibilidad de quedar, de ir a un arresto domiciliario. Sí, yo espero que... quiero pensar que el presidente no compartirá eso, pero me parece que imaginar que el servicio de justicia se ha movido para que salga vudú o para un pedido de excarcelación de esto nada más, no habla bien. Eso es como pensar que en el medio de la desesperación y de toda la atención puesta al servicio de la vida, y para que no haya muerte, hay algunos vivos pensando que se pueden beneficiar. Obviamente que merece el mayor de los repudios. Por otro lado, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a la Corte la posibilidad de una sesión virtual o modificar el reglamento, ¿es realmente así? ¿Es posible que el Poder Judicial intervenga en un aspecto que le corresponde exclusivamente al Legislativo? No, en absoluto. Además, ella lo sabe mejor que nadie. Hizo una sobreactuación institucional porque... Lo sabe porque siendo legisladora tiene discursos memorables oponiéndose a ceder las facultades que son propias del Congreso. Entonces ni aún en la época de ellos, cuando se llevaban todas las facultades, se levantaba para no votar. Ahora, el único poder que se da su propio reglamento para funcionar es el nuestro. Y además la Corte no es materia competente en esto. No hay caso, no hay ningún conflicto. Me parece que fue un elemento distractivo, de carácter político, que busca paralizar, para usted sesionar por una vía que no sea presencial, que puede ser, avanza la tecnología, por supuesto hay que ajustarla, hay que tener los medios, no hace falta ir a la justicia, usted modifica el reglamento y establece la forma como va a funcionar. Claro, Mario, ¿cómo queda esto de cara al futuro, teniendo en cuenta, una vez que se resuelve este tema de la pandemia, que vuelva todo a la normalidad, teniendo en cuenta el espectro mundial que ha quedado absolutamente lesionado por precisamente el ataque del virus y la implosión económica que ha realizado en distintos países, en América Latina, particularmente nuestros socios del Mercosur, como el caso de Brasil, el caso de Paraguay, Uruguay? ¿Cómo se reordena todo esto desde el punto de vista político y económico mirando al futuro? Nada va a ser igual. Hoy estaba leyendo un informe de caída de sectores de la economía, ahora tenía una reunión a raíz de eso, y diría que el sector de los frigoríficos, si comienza a moverse un poquito China, puede empezar a moverse, pero nada va a ser igual. Primero, la economía mundial va a caer más de 3 puntos. La directora del fondo ha dicho que se han perdido 190 millones de empleos en el planeta. El virus vino, la peste vino en el momento de la guerra comercial más grande, el mundo dado vuelta pata para arriba, Brexit, Estados Unidos en guerra con China, Europa replanteándose cómo se acomoda frente al mundo. Hasta hace 40 días 160 países iban a tener su economía en crecimiento y ahora más de 170 países va a caer el PBI. Los organismos internacionales tienen que repensar también cómo se paran frente al mundo, cómo ayudan. No hay nadie que discuta la gravedad de la crisis. Es más, algunos populismos desafiaron al virus
por derecha o por izquierda. Lo hicieron en México, lo hizo Bolsonaro en Brasil prácticamente, Trump en Estados Unidos, y usted ve cómo le fue. Entonces, creo que nada va a ser igual, que va a haber un formateo de nuevo. Nosotros tenemos que, nos agarra mucho más vulnerable. En Alemania, Merkel acaba de sostener entera la fábrica más grande de calzado deportivo para que no se pierda el empleo. Y acá no tenemos financiamiento externo, es decir, que lo que nos queda es emitir, y si nos queda emitir, además, es dónde ponemos la plata cuando emitimos. Y yo creo que así como al principio el presidente se equivocaba y decía de que lo único que importaba era la salud, la economía era secundaria, empezó a darse cuenta que salud y economía van juntos, porque con la economía también se mata. Y entonces el orden de preservación de los pocos recursos tienen que estar direccionados no a aumentar impuestos ni a meter presión impositiva, sino a preservar el capital social que tiene un país, que son los emprendedores, el empleo y las pymes, las empresas. Sin ellas no hay empleo. Y la informalidad, que es el que está sufriendo mucho más con política de asistencia que está llevando el gobierno. Pero lo cierto es que hay un punto de equilibrio muy difícil, porque usted con la cuarentena ha achatado la curva y hay que tener cuidado de no enamorarse y pensar que somos los mejores del mundo porque tenemos menos muertos, ¿no? Porque nadie sabe, todos piensan que puede eso aumentar, pero lo cierto es que hay que ir pensando en forma simultánea cómo voy saliendo, porque si no la tensión social va a reventar a la cuarentena sola. Y lo peor que te puede pasar es la anarquía. La anarquía es igual que la pandemia, o peor que la pandemia. Entonces todo el esfuerzo hecho debe ser bien canalizado. Y no le hemos sumado el problema que ha generado en los tres niveles del Estado, provincial, nacional y municipal. La caída de recaudación en los municipios, solo en el mes de marzo, que no ha sido toda la cuarentena, ha sido del 50% en Buenos Aires. Y la caída de ingresos brutos va a ser lo mismo, ¿no? Y las provincias no pueden emitir, y les quedan un mes de sueldo. Entonces, o acá ponemos los pies sobre la mesa, no hacemos populismo, no hacemos demagogia, nos preparamos para una crisis que la salida va a ser larga, que hasta ahora la única vacuna que conocemos es aislarse, y la otra que necesitamos, que es testear, no la habíamos hecho porque el gobierno en eso creía que no iba a llegar el coronavirus, entonces no teníamos reactivos. Pero fíjese usted que Alemania, además de tener recursos económicos para sostener, lo que hizo fue testear a Alemania entera, lo que le permitió saber qué portador es sano, con qué capacidad de aislarlo. Si nosotros estamos en una situación de alta vulnerabilidad, agravada por la situación del mundo, pero en algunos sectores del gobierno creen que como el problema pasó a ser del mundo, entonces lo nuestro nadie se da cuenta y va a ir acompañado por eso. No es tan sencillo, no es así. Creo que hay condiciones en el mundo para mejores negociaciones, para que se relajen un poco las presiones, ¿no? Pero de cualquier manera nosotros tenemos que pensar en nuestra propia salida y tener un protocolo y una estrategia. Así como tenemos un protocolo sanitario, tenemos que tener un protocolo económico. Y eso no se hace encerrado solo. Tampoco se hace loteando los ministerios porque se pierden los controles. Se hace abriendo y escuchando. Cuando más escuche usted, los márgenes de error se van a cortar mucho más. Mario, la última y muy corto. ¿Van a apoyar el impuesto a los ricos, como se dice habitualmente? Estamos hablando de la nada. Nadie sabe de qué se trata. Nadie conoce una letra. Hasta ahora. Sí, me llama mucho la atención que el impulsor de esto sea Carlos Heller, que es el titular del Banco Credicop, que es justamente un sector que ha ganado muchísimo dinero y que hoy en muchos casos es banca privada que se está oponiendo a otorgarles créditos a los pequeños y medianos empresarios. Hasta ahora no se conoce nada, ni siquiera un renglón.
Primero decían que iba a ir sobre el blanqueo, después vieron que era inconstitucional, después sobre las empresas, después sobre fortunas personales. Quiero decirle que en ninguna parte del mundo, en el medio de esta crisis, se resuelve la crisis aumentando los impuestos, sino viendo cómo se baja fiscalmente, cómo se hace el esfuerzo. Iríamos al revés. Hay que verlo, no podemos discutir en abstracto. En segundo lugar, hay que recordar que a fin de año vino un impuestazo, nosotros nos olvidamos. Se renovó la alícuota de bienes personales, recuerden ustedes, ¿no? Se sacaron la exención de los aportes patronales, volvieron a eliminar, ¿no? Una serie de impuestos. Entonces, la presión impositiva es alta en la Argentina. No sé cuánto significará esto. Si usted me dice que 10.000 personas van a resolver el problema financiero generado por el coronavirus, bueno, hay que ir y tocarle el timbre lo más urgente posible. Pero no quiero hablar en abstracto. Hoy es parte de un relato que nos hace discutir a la nada. Mario, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. Un gusto y mucha suerte en el programa, como siempre lo han tenido. Saludo, Alfredo. Gracias, Mario. Un abrazo grande. Muy amable. Mario Negri, cuando regresemos le damos una vueltita también al tema de los bonos y cómo queda parada Argentina respecto a la situación en este momento. Lo vamos a hacer con el de Carlos Escalera, de Escalera Bursátil, Sociedad de Bolsa, para tratar de que nos dé un panorama, al menos un panorama de lo que puede llegar a ocurrir con los bonos argentinos. Ya volvemos. Instituto San Agustín SRL. La fuerza de la mayoría. Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. Vamos. Bien, Argentina presentó su propuesta de pago, de reperfilamiento de la deuda con los bonistas. Ya ha recibido, para algunos fue una propuesta agresiva, para otros ya desde el comienzo se habló de que esa propuesta agresiva iba a ser rechazada naturalmente por el grupo de bonistas más importantes. Eso sucedió. Por lo menos tres de los grupos bonistas más importantes ya han dicho que en estas condiciones no hay arreglo. Un promedio de 45-50% de la reducción de los intereses y un 5% de la reducción del capital. Guillermo Mondino desde el exterior dijo es infructuoso lo que va a hacer la República Argentina. No obstante, hubo caída del riesgo país y un incremento en el precio de los bonos argentinos. Queríamos hablar con Carlos Escalera, de Escalera Bursátil, Sociedad de Bolsa, para que nos dé un panorama más o menos aproximado de qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo ves? Yo digo, el mercado esperaba una propuesta que no fuera buena. A mí me pareció bastante mala. No solamente no buena, sino bastante mala, con algún agregado de falta de margen de negociación por parte del gobierno, escuchando algunas cosas de Martín Guzmán y demás. Es como que intentan aferrarse a que esto es una propuesta definitiva. Esta propuesta implica una quita del 65% aproximadamente en el valor actual de los bonos, lo cual no aparece como muy tentador para los inversores. Más allá de que el gobierno indudablemente ha aprovechado una coyuntura internacional, mundial,
provocada por toda esta pandemia, que pareciera habilitar cualquier oferta e incluso ponerse duros en la oferta. Yo me temo que si no mejora la oferta en forma relativamente sensible, le va a costar llegar a un arreglo y el fantasma del default revolotea muy cerca, ¿no? Ahora, Carlos, es el 65%, pero en relación, digamos, a cómo se componen los intereses, el plazo de los bonos y todo eso, llegaría a un porcentaje inferior, que sería un 45% a un 50%. Es lo que, en todo caso, aumentaría el riesgo de aceptación por parte de los bonistas extranjeros. Sí, yo digo, tal como está la oferta hasta hoy, el valor presente neto de la oferta es del 35 al 37%. Si la mejoran, no sé, porque habrá que ver en qué consiste la mejora. Yo lo que noto es que esta oferta, cuando se presentó el jueves a la tarde, visualmente parecía buena. Una quita de capital del 5%, una reducción de los intereses en el 62%, pero no se conocían los nuevos bonos que ofrecían el canje. El mercado el viernes reaccionó favorablemente, con una suba del 15% más o menos en los bonos, que la está perdiendo a partir de ayer y del martes, con bajas que lo empiezan a acercar al valor que tenían el miércoles pasado, antes de conocerse la oferta. Porque, insisto, la oferta parecía buena, pero no es tan buena. En algún título en particular, como es el bono par en dólares, pareciera ser buena porque es un título que originalmente tenía una tasa de interés muy baja y vencía en el 2038, y ahora la llevan pocos años más y con una tasa que hasta mejora la anterior. Pero ese es el caso individual del bono par. No es así con el discount dólar ni con todos los bonos de la era Macri, que los golpean bastante. Y yo insisto, si bien el mundo está preparado para todo, estamos asistiendo a un derrumbe histórico del precio del petróleo, nunca visto en la historia. Digo, no es algo relativamente importante, es lo más importante que ha ocurrido en el precio del petróleo desde que hay idea del precio. Pero eso no habilita a cualquier cosa. Yo creo que la propuesta argentina es bastante mezquina, no da ninguna seguridad sobre la cobrabilidad futura de lo que prometen pagar. O sea, me quitan una parte muy importante del valor presente neto y no me dan ninguna idea de cómo me lo pagarían. Hay que entender que esta oferta, para no caer en default, debe ser aceptada por los actores. Aceptada voluntariamente. Esto implica que uno renuncia al derecho que tenía en su bono original y acepta el nuevo bono en las condiciones que está, sin derecho a pataleo futuro. ¿Por qué aceptaría perder hoy el 60% de lo que tengo en aras de algo que no tengo ninguna seguridad de que Argentina me lo va a cumplir? Yo lo veo complicado. Claro, porque hay un dato significativo en lo que decís vos. Digamos, la idea de cumplimiento del pago de estos bonos implica también un plan de desarrollo hasta el momento en que empiecen a pagarse los bonos. Y Argentina hoy, además de emitir mucho dinero, la situación económica en la que va a quedar no solamente el mundo, sino nuestro país particularmente, por ser mucho más vulnerable que el mundo, implica también el conocimiento de un plan concreto para saber cómo se va a llegar
en el momento del pago de los bonos o de los intereses a tener los fondos suficientes para eso. Sí, sí, porque en realidad yo hoy al aceptar este canje renuncio a mi derecho anterior y paso a tener voluntariamente este bono nuevo, aceptando toda la pérdida que me implica y digo, si no me garantizas que me vas a pagar, si no, yo veo que los mercados incluso están pidiéndole alguna señal de la voluntad de pago. De hecho, por ahí se está oyendo que los mercados les gustaría que les paguen algo a cuenta de esto que se va a materializar luego, porque es un poco, dame una señal. Yo digo, esto es llevado a la vida individual de cada uno. Si no tenemos 100.000 pesos y te pido que me lo prorrogues por un año, vos porque sí no lo vas a aceptar porque no hay ningún elemento que te haga pensar que dentro de un año te voy a pagar. Ahora, si vengo y te digo, mira, te doy ahora 10.000, dentro de un mes te doy 5, algo que vos veas una voluntad de pago, que entiendas la imposibilidad de pagar entero, pero por lo menos ver la voluntad de pago que tengo. Yo acá no veo la voluntad de pago. Hasta el año 2022 no pagan nada. Y a partir del 2022 pagan algo ínfimo, el 0,5% anual, en algunos bonos. Digo, no dejan una sensación al acreedor, ni de que estás haciendo todo el esfuerzo, ni que están dadas las condiciones para que yo cobre en el 2026 la amortización del capital en los bonos que me lo ofreces desde ahí. Yo la verdad veo una oferta pobre, creo que aprovechada por las circunstancias mundiales. Todo el mundo tiene problemas, entonces el problema de Argentina se mezcla en el problema mundial, pero yo no estiraría tanto la cuerda si fuera el Estado, porque el default es de consecuencias graves. Aunque por último te hago una sola consulta nada más. ¿Cuál es el límite del dólar? Porque esto puede llegar, y además del precio, puede llegar a impactar en la inflación. La situación yo creo que sí. Acá en Argentina estamos con una gran emisión monetaria, una gran pérdida de confianza en el país, económicamente hablando. Yo creo que Argentina en esta pandemia ha actuado como si fuera Alemania en el aspecto sanitario, pero no somos Alemania en el aspecto económico. Y las consecuencias que se avisoran son preocupantes. Gran emisión monetaria, una actividad económica que en el mejor de los casos va a tardar muchísimo en volver a la normalidad anterior a enero, digamos. Yo creo que el panorama no es alentado. Y por eso uno ve la suba del dólar bolsa, que es el único que exterioriza el precio en forma legal, porque me parece que la gente que tiene ahorros en el banco a tasas de interés que son netamente perdidosas frente a la inflación actual y la esperada, tasas de interés que no llegan al 25% anual, en una inflación que aún no habiéndose desarrollada, ya está en el 36, 40 anual, yo digo, no es un incentivo y por eso me parece un fuerte pase al dólar a aquellos que pueden trasladarse vía dólar MEP en la bolsa. Yo creo que esto, cuando la actividad se reinicie, va a impactar en los precios. Hoy no impacta, porque si vos no vendes zapatos, el precio de los zapatos no aumenta. Pero cuando vuelva la actividad y vos tengas que vender, quiero ver si me vas a vender al dólar de 66 o al dólar de 107 que vale hoy.
Claro. Este es el problema que yo veo a un plazo relativamente corto, a un mes y medio de plazo, y a esto se le suma este potencial default en esta Argentina que hace que no pueda recurrir al crédito. Claro. Es una situación, yo creo, muy complicada la que tiene Argentina, ¿no? Carlos, te agradezco mucho la gentileza, te mando un gran abrazo y bueno, gracias de nuevo por el favor y quédate muy bien. Generosidad que has tenido. Carlos, hasta luego. Chao, hasta luego. Ya volvemos. Es tiempo de cuidarnos. Por eso, la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, hasta aquí llegamos. Creo que el análisis de Alfredo Blanco fue lo suficientemente explícito, que se complementa con lo que decía al final concretamente Carlos de Escalera. Se complementa, pero creo que lo de Alfredo ha sido total y absolutamente explícito. En la cuestión política creo que Negri lo ha puesto dentro del marco de la oposición. Lo que queda por ver de acá en el futuro y teniendo en cuenta la situación que vive la República Argentina desde el punto de vista de la pandemia, no solamente va a ser cómo se va a rearmar la economía en el futuro, va a ser extremadamente complicado, sino que también cómo se va a articular la política en la República Argentina, teniendo en cuenta los desniveles y las diferencias que existen dentro del gobierno, que no se pueden negar bajo ningún punto de vista, entre los sectores que lidera el albertismo, en este caso el del presidente de la Nación, con algunos sectores del cristinismo, con algunos sectores de quienes se encolumnan de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Lo peor de todo esto sería una confrontación interna que llevara a un proceso de anarquía. Creo que esto no puede llegar a suceder si existe cierto grado de racionalidad política, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición. Por lo pronto, Fernández ha sacado un pie hacia adelante, o mejor dicho, un punto de ventaja, teniendo en cuenta que aglutinó a los subgobernadores, a prácticamente todos los gobernadores, para su respaldo con respecto a la deuda externa, a la propuesta de la deuda externa. Habrá que ver concretamente hasta dónde puede llegar a emitir el gobierno nacional sin generar
un déficit más pronunciado de lo que ya se anuncia por parte de los distintos sectores financieros internacionales, para poder paliar las dificultades que tienen las provincias argentinas, particularmente todas aquellas que han quedado en rojo y no supieron en su momento administrarse con austeridad. Habrá que ver entonces cuál será la espalda financiera que tiene Alberto Fernández para de alguna manera apaciguar o al menos atenuar la respuesta que pueda tener en el futuro de los gobernadores y también inclusive el apoyo que eventualmente le pueda dar la oposición en los procesos políticos que se vienen en el país. Nos vemos la próxima semana. Que tenga muy, pero muy buenas noches.